Hablaremos de la atención médico-rehabilitador y terapia física, de las actividades de la vida diaria y del apoyo psicológico y servicio social que deben tener esos pacientes. Así que a continuación tendremos a la doctora Rosa Montalvo Chávez. Ella es directora de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Motoras del Instituto Nacional de Rehabilitación. Quisiéramos recordarles también que cualquier duda, pregunta o consulta pueden hacerlas llegar mediante el transcurso de toda esta charla. Iremos respondiendo paso a paso sus interrogantes, así que por favor queremos que esta charla sea sumamente interactiva. Bueno, doctora, bienvenida y buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerla esta tarde con nosotros. Quedamos atentos a usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí de verdad es un gusto tener la oportunidad de poder dirigirme a cuanto profesional esté interesado en lo ya bastante comentado, lo que fue el síndrome de Guillain-Barré. Sabemos que ya el brote ha disminuido, ¿no? Y ahora viene el trabajo arduo para nosotros, ¿no? Puesto que ya los pacientes están siendo dados de altas, pero no solamente el tratamiento queda ahí, ahora viene la parte de su recuperación y su reinserción en su vida cotidiana de la que fueron de alguna manera suspendidos, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y que ya se ha hablado bastante, el cuadro clínico, las secuelas que va dejando, ¿no? Y posteriormente, lo que a nosotros nos gusta hacer, vamos a ir, esta ponencia lo hemos separado en varios pasos para poder de alguna manera brindar una orientación clara y tengan una idea integral de lo que es la rehabilitación. Solamente para recordar y tener en consideración cuando ya estamos frente a un paciente con una secuela de Guillain-Barré o que ya pasó el proceso agudo de lo que es el Guillain-Barré, debemos recordar que es una enfermedad, ¿no? Que de inicio agudo, evoluciona en horas, máximo hasta 4 semanas, después ya viene una parte de lo que es la estabilización y la recuperación, ¿no? Sabemos que la mayoría de pacientes también evolucionan favorablemente, se recuperan de manera espontánea, ¿no? Sin embargo, hay un cierto porcentaje que puede quedar con secuelas, de las cuales sabemos que las secuelas que más prevalecen son las de tipo motor. Entonces, no tenemos que olvidar de que este síndrome afecta 3 componentes. Uno que es la parte motora, que se caracteriza clásicamente por lo que es pérdida de fuerza, ¿no? La otra parte que es el componente sensitivo, en el cual también se pierde la sensibilidad superficial y profunda, ¿no? Y finalmente se afecta el otro componente, que es el componente autonómico, en el cual básicamente puede el paciente presentar problemas cardíacos, palpitaciones, taquicardia, bradicardia, hipotensión, sudoración, dificultad de la posición de cúbito, sentarse, ¿no? Vienen los problemas de hipotensión ortostática. Entonces, al afectarse al componente nervioso, ocasiona todas estas manifestaciones. Por su presentación aguda, ¿no? Y siendo el grupo etario más afectado entre los 30 a 50 años, nosotros tenemos que considerar de que el paciente entra en una especie de ansiedad, de no saber qué va a hacer de su futuro, si se va a recuperar o no se va a recuperar, ¿no? Y básicamente nos interesa mucho interactuar con él para poder aclarar sus dudas, ayudarlo y de que salga de manera satisfactoria en su proceso de recuperación. Como les había mencionado, la afectación más frecuente es la parte motora. El paciente cuando sale del hospital usualmente tiene mucha dificultad para caminar, o si la afectación ha sido en miembros superiores, también hay dificultad para cogerlos o manipular los objetos, ¿no? Puede referir dolor, puede referir sensación de adormecimiento. Por los días que ha podido estar postrado, muchas veces ha tenido que producirse las conocidas úlceras por presión, zonas de enrojecimiento de la piel en las áreas donde hay prominencias óseas, por ejemplo, por el hecho de estar postrado mucho tiempo. Una de las formas
que más frecuentemente se observa es en los talones, por ejemplo, en la zona sacra, zonas de apoyo, ¿no? Lo otro que se puede mencionar también es la presencia de que muchas veces el paciente sale con dolor. Dolor como consecuencia de la afectación del nervio, pero también dolor como consecuencia de los días de inmovilización en el cual el paciente se desacondiciona, la hipotonía en la que cae las diversas articulaciones, si no se ha mantenido en una buena alineación, pueden presentar o manifestarse o generar dolor en el paciente, ¿no? Lo que quiero esta tarde compartir es que la rehabilitación se enmarca en un proceso integral, ¿no? Y que no solamente es, o nuestra tarea es la recuperación, sino vamos un poco más allá. Una vez que el paciente se recupera, también lo que es rehabilitación enmarca la parte de lo que es reinserción. Reinserción en el trabajo, su reinserción laboral, o bien su reinserción social, o su reinserción en el caso de los estudiantes, su reinserción escolar. Entonces, es una nueva condición en la cual nosotros, como rehabilitadores, tenemos que enfocar de esa manera. Por lo tanto, nuestro ámbito de acción no solamente está, como de repente la mayoría tenemos una idea de que está enmarcado en lo que es la terapia física y ayudar a mover o los rangos articulares o recuperar la fuerza muscular, etcétera, sino vamos un poco más allá. Por lo tanto, trabajamos como un equipo de salud que está liderado por el médico rehabilitador, y trabajamos de la mano con el terapista físico, que tiene un papel fundamental, así como el terapista ocupacional, que si bien es cierto, es una especialidad no muy conocida, sin embargo, es muy importante en el proceso de recuperación de los pacientes. Y no solo eso, ¿no? Tenemos que tener al lado la parte de psicología y por otro lado la parte de servicio social. Entonces, de manera integral nosotros podemos no solo recuperar al paciente, sino también ver la parte de lo que es su reinserción. Bueno, a continuación vamos a ver un video que se ha elaborado para que de manera más demostrativa se pueda ver qué es lo que se hace en una primera parte, que es la parte de la recuperación funcional a través de terapia física. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad de Guillain-Barré, en este caso con usted, para saber un poco tanto ustedes, usted como paciente, usted como familiar, de qué es lo que vamos a trabajar en esta institución. Cuando ya tenemos nosotros un diagnóstico definido, que en su caso es el Guillain-Barré, y ya le han dado de alta en el establecimiento de salud donde ha estado hospitalizado, y viene usted a nosotros para iniciar un programa de rehabilitación. ¿En qué consiste eso? Nosotros vamos a trabajar con un equipo multidisciplinario en el cual nos encontramos el médico especialista en rehabilitación, el licenciado en terapia física, el licenciado en terapia ocupacional, la asistenta social y la psicóloga, con el objetivo de que usted logre la recuperación al máximo de sus capacidades. Muchas veces no se va a lograr llegar a un 100%, pero nuestro objetivo es tratar al máximo lo que podamos lograr con usted. Una de las complicaciones o secuelas que va a tener usted por la enfermedad va a ser el dolor, que en algún transcurso de la enfermedad puede presentarse porque ha estado mucho tiempo en cama, mucho tiempo sin moverse, sin movilizarse, puede tener dolor y es lo que nosotros podemos tratar en esta institución. Segundo, podemos tener, por ejemplo, úlceras por presión o también llamadas escaras, que son las heridas que se presentan por las zonas de presión continua
Otro problema que podemos encontrar son las deformidades de las articulaciones cuando no las realizamos o cuando no tenemos el movimiento adecuado, que se pierde con la enfermedad que es el Guillain-Barré. Y además vamos a lograr mejorar la parálisis o la dificultad del movimiento, ya sea de brazos, piernas, que se ve afectado por esta enfermedad. Entonces, además de esto, nuestros objetivos van a ser mejorar la fuerza muscular, que en la enfermedad se va perdiendo progresivamente, a veces inicia en brazos, luego vienen los miembros inferiores, y cuando ya usted viene aquí con alta del establecimiento, pues vienen muchas veces en silla de ruedas o vienen tal vez en camilla, ¿no? Y otros logran un poco realizar la caminata. Entonces vamos a mejorar la fuerza muscular. Vamos a hacer un programa también que ayude a que usted pueda volver a caminar y si fuera necesario con ayuda de algún ortético o aditamento adicional que le ayude tanto en miembros superiores como en miembros inferiores para que usted logre una rehabilitación de forma adecuada que pueda colaborar con usted en el tema de lograr los objetivos necesarios como instaurarse en su domicilio, con su familia y en su trabajo, ¿no? Le voy a dar pautas para que usted pueda movilizar a su paciente, hacerle un cuidado postural y prevenir escaras, utilizando insumos que tenemos en casa. Voy a empezar a movilizarlo. Entonces voy a colocar mi mano en el talón y mi otra mano va a ir en esta posición, y voy a movilizar suavemente el tobillo hacia arriba y hacia abajo, cuidando de que no produzca dolor. Las movilizaciones se realizan para evitar las contracturas, las retracciones y también que las articulaciones se vuelvan rígidas. Luego de haber movilizado el tobillo entre 10 y 12 veces, voy a pasar a movilizar la rodilla, la cadera y voy a incluir también el tobillo. Voy a colocar mi mano en el talón y mi antebrazo va a estar apoyando el pie. ¿Por qué voy a estar apoyando la planta del pie? Porque la planta del pie en este tipo de afecciones tiende a caer. Entonces ahí lo voy a proteger. Mi otra mano va a ir debajo de la rodilla también para protegerla. Entonces voy a subir. Doblo. Bajo. Doblo. Estiro. Doblo. Estiro. Mi mano va aquí para que no haya una caída brusca y lesione la articulación. De esta misma forma voy a poder movilizarlo hacia afuera. Voy a llevar la pierna o todo el miembro inferior hacia afuera. Coloco mi mano en la rodilla para no al momento de separar, no hacer palanca sobre la rodilla y lesionarlo, ¿ya? Entonces voy hacia afuera y hacia adentro. O vamos a continuar movilizando la mano. Voy a tomar los dedos, voy a llevarlos en extensión y de ahí voy a hacer que haga puño. Incluyo el pulgar. El pulgar lo voy a llevar abriendo. O sea, voy a abrir el pulgar. Y después voy a cerrar la mano y también voy a hacer puño incluyendo el pulgar. Puedo hacer varios movimientos en uno y voy a incluir varias articulaciones. Entonces voy a tomar la mano del paciente o de la persona afectada y voy a llevar, pidiéndole que el paciente acompañe lo que yo voy a hacer. Entonces vamos a ir cadera del mismo lado, cadera opuesta, vamos a pasar por el hombro, luego a la oreja, a la cabeza y a la oreja opuesta o al oído opuesto. Y de ahí regresamos. En todo el trayecto se le va a ir diciendo y se le va a ir incluso haciendo contacto, ¿no?, con su cuerpo, para que él sienta, porque una de las afecciones que tiene el síndrome también afecta la sensibilidad. Entonces, ahí vamos trabajando. Igual,
10 o 12 movimientos o 12 repeticiones. Voy a poner mis manos sobre sus hombros y le voy a pedir que apriete hacia atrás. Aprieta hacia atrás. Ese ejercicio es importante porque los hombros tienden a irse hacia adelante. Y si tienden a irse hacia adelante, van a producir posteriormente un dolor de hombro. Entonces, con este movimiento, yo voy a poder prevenir un problema de hombro posterior. ¿Ya? Entonces, y le pido que vaya hacia atrás. Yo puedo hacer todos los ejercicios, así el paciente no tenga movimiento, porque indicándole lo que está haciendo y haciendo lo que colabore, va concientizando lo que él va haciendo. Ahí. Voy a colocar la mano en contacto con la cama y le voy a pedir que trate de llegar la mano hacia la rodilla, o sea, deslizando por la cama. Uno por uno, la cabeza no. Acá, ahí. Y regreso nada más, no subo más, otra vez. Y regreso. ¿Ya? Igual, todos los movimientos van a tener un mismo número, para no hacer uno más, uno menos, ¿ya? Y para no equivocarme. Coloco mi mano en la cabeza y voy a también deslizarla hacia la izquierda y luego hacia la derecha, movilizando la cabeza. Son movimientos básicos, pero que van a ayudar en el caso del hombro, en el caso del pie, ¿no? Teniendo las pautas necesarias y las recomendaciones a evitar probablemente que el pie al final, cuando él ya pueda caminar, el pie esté caído o hay un problema también el hombro se cae, ¿no? Voy a colocar unos rodillitos debajo de la mano. Este es un rollito hecho con una toalla de manos. Voy a colocarla debajo de la mano, el dedo pulgar va a ir abierto y los otros dedos van a ir como si estuvieran sujetando el rodillo. Voy a levantar la mano, la voy a colocar y voy a separar el dedo pulgar. Puedo también colocar la mano sobre el pecho, con la mano, la palma abierta, los dedos separados y el pulgar también separado. Y el rodillito lo voy a colocar debajo del codo para evitar la presión que hace la punta del codo con la cama. Luego puedo colocar una almohada que va a ir directamente debajo de la pantorrilla, y esto va a hacer que no llegue a chocar el talón a la cama, para evitar también la presión. Puedo usar otra cosa, puedo usar una toalla que haga la misma función. Entonces, una toalla larga o dos toallas pequeñas, las voy a doblar en 4 y voy a colocarla. Va a ir por debajo del pie. Rodeo la pantorrilla. Me fijo que no hayan pliegues en la toalla. Y el otro. Bien. Un poquito de tensión. Esto va a controlar dos cosas. O esto va a controlar la rotación y la caída del pie hacia abajo. Ese no tiene, el talón está apoyándose sobre la cama. Entonces voy a colocar un guante al cual le he puesto agua, no está muy tenso, y voy a colocarlo debajo.
para que no haya presión. Voy a colocarlo de lado. Para eso voy a primero a llevar su brazo sobre el tronco, sobre el pecho. Si él me puede ayudar, voy a flexionar la rodilla y la voy a colocar apoyada sobre la cama. Si él no me puede ayudar, lo que voy a hacer es esto. Voy a juntar un poco la pierna del lado opuesto y voy a cruzar. Y lo voy a dejar ahí. Luego voy a separar un poco el brazo del lado donde lo voy a girar. Voy a colocar mi mano detrás del hombro y la otra mano va a ir detrás de la cadera y lo voy a jalar hacia mí. En esa posición voy a colocar una almohada a lo largo de su espalda. Voy a colocar dos porque son pequeñas, o sea, no son muy altas, ¿ya? Para que le dé soporte. Regreso, ahí está mejor. El brazo que está a este lado, el brazo izquierdo, tiene que estar un poco hacia adelante para no hacer presión sobre el hombro. Voy a flexionar el codo y le voy a dar apoyo sobre la almohada. Voy a usar una almohada más para el brazo que está sobre. Va desde la axila, separando, y coloco la mano en una posición adecuada. Mano abierta, pulgar separado. Y una última almohada que va a ir entre ambas piernas para evitar el roce de las superficies óseas. Va de ingle a tobillo. De ingle a tobillo. Ahí hay una retracción. Y para el pie que está abajo voy a colocar el guantecito para evitar también el roce de las superficies óseas contra la cama. Ahí. Hay que tener en consideración el tiempo que va a pasar el paciente echado en una sola posición. Si es un paciente que no se mueve, va a ser periodos cortos en los que va a tener que estar echado. Puede ser 1 hora y luego cambiarlo de posición. Bien, como se han podido ver, es un video un poquito extenso, pero bastante detallado, que es lo que hemos querido alcanzar. Y esto es válido para, no solamente de repente para pacientes con secuelas de síndrome de Guillain-Barré, sino para todos los pacientes que de alguna u otra forma han podido perder movilidad y que uno de los principales problemas son las lesiones en la piel, las úlceras por presión, y principalmente porque pasan mucho tiempo en una sola posición. Y como les mencionaba, hay la hipotonía más la presencia de prominencias óseas hacen de que rápidamente la piel sufra lesión, ¿no? Se ha enfatizado bastante en este tema porque hay, como les decía, una de las principales complicaciones y después infecciones es el tema de las úlceras por presión. Pero también muchos pacientes, como les decía, el 80% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré usualmente o salen caminando con dificultad para la marcha porque una de las secuelas más frecuentes es que los pies al momento de caminar no los pueden elevar, la punta del pie, y el otro tema es que pueden salir en silla de ruedas. Para estos pacientes que tienen algunas dificultades para poder caminar, por ejemplo, nosotros aquí también tenemos un centro en el cual elaboramos las ortesis y que ayuda muy bien en el proceso de la recuperación de la marcha. Por ejemplo, esta es una ortesis para el tobillo
para controlar el pie, ¿no? Una ortesis tobillo-pie. Lo que hacemos es, se le toma una medida y esto el paciente se lo puede colocar o la persona se lo puede colocar y con sobre esto el zapato y con esto ya le permitiría caminar, ¿no? Esto es para los pacientes adultos. Para los pequeñitos tenemos otra alternativa parecida, pero dado que los niños son más inquietos y de una u otra forma el niño siempre trata de mantener su movilidad, tenemos, por ejemplo, estas ortesis que son articuladas. Se coloca al niño, camina, controla la punta del pie y también le permite, por ejemplo, arrodillarse o ponerse en cuclillas y no le ocasionaría mayores dificultades durante su proceso de desarrollo hasta que dure su secuela, ¿no? Lo otro también importante es, a veces no tenemos posibilidades para una ortesis de pie, tanto para el niño o para el adulto, tenemos la oportunidad de usar un zapato, que no necesariamente tiene que ser ortopédico, pero nosotros lo traemos esto a propósito de que lo ideal es un calzado o una zapatilla, pero que tenga un contrafuerte un tanto reforzado para que el talón no se desvíe y sea de caña alta, como podemos ver con este zapato, ¿no? Bien podría ayudar a los pacientes que realizan marcha, pero que tienen dificultad para poder caminar. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Montalvo, por su excelente exposición. Sí nos han hecho llegar algunas preguntas ya nuestros participantes. Nos preguntan cuál es la frecuencia que debería tener un paciente y por cuánto tiempo debe tener la rehabilitación en un establecimiento de salud y luego por cuánto tiempo y en qué frecuencia en casa. A ver, no hay una receta para todos los pacientes, ¿no? Es de acuerdo al grado de deficiencias con la cual se encuentra en el momento de, ¿no? Para eso es importante una evaluación. Lo normal, en promedio, un paciente puede asistir a terapia física o a su rehabilitación integral un aproximado de 3 meses. 3 meses con sesiones que podrían ser 3 veces a la semana. Ahí mismo se le da pautas para poder realizar ejercicios en casa. Para esto se requiere el apoyo de la familia, definitivamente. En rehabilitación el apoyo familiar es importantísimo, ¿no? Porque al margen del tiempo que pueden pasar en las unidades, en su casa es pues válido que puedan hacer o repetir lo que o las pautas que se les puede dar en las unidades de rehabilitación, ¿no? Perfecto. Sí, dígame. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, nos preguntan también en cuánto tiempo puede mi familiar desarrollar una escara. Perdón, no, ¿me puede repetir? Sí, claro, doctora. Nos preguntan en cuánto tiempo puede mi familiar desarrollar una escara. Eso puede ser ¿qué le digo? En unas 3, 4 horas, si es que yo lo mantengo al paciente echado o al familiar echado y no lo movilizo. De ahí que es importante. En general y en promedio se recomienda que a una persona que no se mueve, movilizarlo cada 2 horas, es más, incluso menos tiempo. Lo importante es, una vez que el paciente está echado, es revisar las zonas donde están haciendo presión. Por decir, la parte lateral de los tobillos, el talón, la zona sacra, la parte de las caderas, la parte de los hombros, ¿no? Donde están las escápulas. Si yo ya veo que esa zona se pone roja o eritematosa o está enrojecida, eso me está señalando de que ahí hay puntos de presión que yo tengo que liberar. Por ello es de que en la primera parte hemos enfatizado mucho el uso de almohadas, ¿no? Tanto en los miembros inferiores, en los miembros superiores, la posición de la mano y el cambio postural, que máximo debería ser cada 2 horas, pero sin embargo, cuando hay una inmovilidad severa, puede ser más veces, ¿no? O sea, no esperar 2, 3 días para recién darme cuenta de que ya está con una lesión. 2, 3 días, de hecho, ya va a tener una lesión. O sea, eso tiene que ser antes de, o sea, apenas yo tenga a mi paciente o a mi familiar que no se puede movilizar, lo primero que tengo que cuidar, o una de las mayores preocupaciones que debo de tener es movilizarlo constantemente. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también, en caso de que mi familiar presente dolores musculares,
¿Podría acudir a un centro de masaje o también colocarse compresas calientes en la zona de dolor en casa? A ver, el colocarse compresas calientes es un tanto riesgoso porque estos pacientes pierden tanto la sensibilidad como la fuerza. Entonces, si yo tengo un área donde no tengo muy buena sensibilidad, le puedo poner las compresas muy calientes, puedo ocasionarle quemaduras. Si hubiera dolor y tengo accesibilidad a un centro de rehabilitación o a una institución de salud, entonces es preferible acudir. ¿Para qué? Ahí hay dos cosas. El dolor puede ser neuropático o el dolor puede ser inflamatorio. Entonces, dependiendo del tipo de dolor, es que se le da el tratamiento. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, a continuación seguimos con el tercer paso, la actividad de la vida diaria de los pacientes con este síndrome. Ya, esta parte es poco conocida, pero es muy importante, lo que es la intervención del terapista ocupacional. ¿Qué buscamos o qué hace el terapista ocupacional? Es la persona o es el profesional que una vez que el paciente se encuentra con sus deficiencias, ¿no? Con sus discapacidades, con las secuelas que haya podido quedar, tal y como está, le enseña a hacer o a buscar la independencia. O sea, le da las pautas para que solo se traslade en la silla, se pase de la silla a la cama, pueda pasar al inodoro, pueda ducharse, pueda cómo subir al auto, cómo subir a un bus, cómo desplazarse si está en una pendiente y en una silla de ruedas, etcétera. Esa parte lo ve el terapista ocupacional, al margen de lo que es, y trabaja mucho lo que es miembros superiores, ¿no? Fuerza muscular en los dedos, en los brazos, etcétera. Mucho tiene que ver con que le enseña al paciente a ser independiente, a no ser dependiente de la familia. Y vamos a ver ahorita un video en la cual ustedes van a ver lo importante de la participación de este profesional. ¿Ahora sí? Buen día, nos encontramos en terapia ocupacional en el ambiente de vida diaria. En este caso estamos con un paciente con secuela de Guillain-Barré, donde hoy vamos a trabajar algunos ejercicios y actividades para mejorar la función de sus manos y de sus brazos y actividades de la vida diaria. En este caso, tenemos que por la secuela del Guillain-Barré, su mano cae, no tiene control sobre ella. Trate de levantarla, señor Ruiz, no hay control. Y en el otro caso, en la mano ocurre lo mismo. Lo que tenemos que hacer es brindarle protección a la mano y estabilidad a la muñeca y a los dedos. Lo que se hace usualmente en terapias es tener esto, que es una férula extensora, para que la mano tenga el soporte y no pueda caer. ¿Qué es esto de aquí? Levante la mano, cierre y abra los dedos. Esto le va a permitir tener control de la mano y de la muñeca. Pero en muchos casos no contamos con una férula extensora, así que lo que se va a hacer es, con una venda, poder realizar un vendaje en 8 para que la mano pueda levantarla. De esta manera, aquí, y de esta forma logramos que la mano pueda levantarse. Y aquí, de esta manera, ya tenemos un mejor control de la muñeca. Abre y cierra la mano. Entonces, a través de una venda se le da mucha mayor estabilidad a la muñeca. Lo que el paciente también tiene es dificultad, falta de fuerza para mover todo el miembro superior.
Trate de levantar el brazo lo más que pueda. Ya está. Ha ido recuperando la fuerza, primero en hombro, luego en codo, y ahora hay que trabajar la fuerza en mano. Para ir trabajando un poco la fuerza en hombro, señora, puede darle esto a su esposo y colócalo aquí. Y lo que vamos a hacer es movimientos de adelante hacia atrás. Con una esponja logramos movilizar todo el miembro superior con movimientos adelante y atrás, luego hacia los lados, lo más que pueda. Esto es para ir ganando movimiento a nivel de hombro y a nivel de codo. Y ahora círculos hacia adentro. Esto puede hacerlo 10 veces cada movimiento y luego círculos hacia afuera. Otra actividad funcional muy importante que usamos en terapia es con esto de aquí. Esto es una base de madera con un tubo en forma de arco, ¿no? Puede ser el hula hula que tenemos y lo cortamos por la mitad y se forma un movimiento en arco. Y en este caso, lo que tiene que hacer es llevar este aro hacia el otro lado de aquí. Empezamos por aquí. Esto va a facilitar que tenga el mayor rango de movimiento a nivel de hombro y de mano. De esta manera se logra mejorar la función en miembro superior. Y ahora, del mismo lado, intenta regresar con la otra mano. Trabajando el movimiento en arco, siempre protegiendo la muñeca. Así que luego vamos a colocarle una protección allí, una extensora. Otra actividad muy importante es trabajar la fuerza en mano, ya que el paciente pierde fuerza a nivel de los dedos y la prensión. Para esto podemos trabajar con lo que tenemos en casa, que son ganchos. Ganchos de ropa que van a facilitar la fuerza a nivel de dedos. Y para esto vamos a usar esto de aquí, que es un pedazo de cartón, y lo que vamos a hacer es colocar los ganchos alrededor del cartón. El paciente puede presentar dificultad y esto tiene que hacerse de forma gradual de acuerdo a su capacidad. Es importante ganar la pinza y ganar la fuerza, ya que esto va a favorecer que el paciente pueda más adelante poder alimentarse por sí solo, poder sostener el cubierto o realizar actividades como peinarse o cepillarse los dientes. Aquí lo ven, está realizando la actividad, colocando los ganchos, ganando fuerza a nivel de los dedos. En este caso puede colocarlos con la mano derecha y los puede quitar con la mano izquierda. Como verán, tiene un poco de dificultad, pero es la forma como se trabaja la fuerza. Ahora trate de quitarlos con la izquierda. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Algo importante para ganar mayor movimiento en dedos es usar esto de aquí. Esto es una chalina. La vamos a extender por toda la mesa. Y para facilitar el movimiento de los dedos, hacemos esto de aquí. Vamos a jalar la chalina con los dedos de esta manera. Jalándola hacia usted. Trabajando de esta manera. Esto va a facilitar que el paciente tenga mayor movimiento en dedos, ya que en el Guillain-Barré la fuerza se pierde a nivel distal, a nivel de los dedos, y tiene dificultad para coger cosas. Observen cómo aquí logra tener más movimiento y siempre no olvidar trabajar el lado derecho y el lado izquierdo, siempre ambos lados del cuerpo. Por favor, ahora aquí, estas actividades las podemos realizar en casa 10 veces cada actividad. Aquí tratamos de controlar un poco la muñeca, que es importante, y que trabaje solo dedos. Muy bien. Vamos a trabajar ahora la actividad de alimentación. El paciente tiene dificultad para poder coger el cubierto, ya que es un mango delgado. Para facilitar el agarre, vamos a usar mangos engrosados para facilitar el agarre, en este caso del cubierto. Vamos a usar este mango engrosado, que es de Tecnopor, tiene un agujero al medio,
o si no, también puede ser de microporoso. Vamos a usar el que está aquí. Colocamos el cubierto de esta manera y facilita el agarre. Vamos a usar esta extensora para tener mayor control a nivel de muñeca. Vamos a trabajar alimentación, en este caso, de esta manera. El mango engrosado facilita que tenga un mejor agarre del cubierto y la férula extensora ayuda a que la muñeca no caiga y tenga mejor control. De esta manera el paciente es más independiente para poder alimentarse. Muy bien. Una actividad muy importante es el trabajar la destreza de los dedos. Y en este caso, lo que vamos a usar son estos aquí. Son unos clips. Pueden ser pequeños o más grandes. Y lo importante es trabajar la destreza. En este caso, lo que el paciente va a hacer es colocar los clips aquí, en el cartón, de esta manera, para trabajar mayor destreza en dedos. Inténtelo, por favor. De esa manera gana más destreza y más habilidad en su mano. Okay. Gracias. Vamos a trabajar ahora el poder trasladarnos a otra silla. De su silla de ruedas a la silla común. Por favor, la silla, vamos a colocarla, en este caso, lo más cerca posible a la silla de ruedas, formando un ángulo de 90 grados en esta posición. Sostenga la silla, por favor, y necesito que salga un poco más hacia adelante. Para eso, el paciente debe tener la fuerza suficiente en miembros superiores ya trabajadas. Y lo que va a hacer es apoyarse firme en los pies, apoyar una mano en la silla. Yo sostengo aquí y el paciente se va a trasladar de esta manera. De esa forma. Es muy importante la independencia en el traslado, ya que una silla de ruedas todo el tiempo provoca mucha presión a nivel de las nalgas. Y es importante esta transferencia, este cambio, para evitar ese daño que pueda causarse. Y de esa manera él logra ser más independiente estando en una silla común, donde aquí puede alimentarse o puede estar también descansando. Ahora, lo que vamos a hacer es el regresar de la silla común a la silla de ruedas. Igual, sale hacia adelante, se apoya en los brazos y el paciente logra trasladarse de esa manera. Retiramos la silla, colocamos los apoyapiés y ya está. Nos encontramos ahora aquí en el ambiente de vida diaria, en el dormitorio, donde vamos a trabajar el traslado de la silla de ruedas a la cama. Para este caso, tenemos que acercar la silla de ruedas lo más cerca posible a la cama. No olvidar que antes que el paciente realice el traslado, debemos colocar los frenos a ambos lados de la silla de ruedas. El paciente debe salir más hacia adelante y tener la fuerza suficiente a nivel de hombros y miembros superiores para lograr trasladarse. Salgamos hacia adelante, colocamos los pies bien firmes, nosotros nos colocamos cerca del paciente, apoyo una mano en cama y otro en la silla y logra trasladarse de esta manera. Esta es la forma como el paciente realiza el traslado de la silla de ruedas a la cama de una forma más independiente, donde la fuerza en brazos es importante. Y ahora, para poder regresar de la misma manera, la silla queda en esta posición lo más cerca posible a la cama, de esta forma, y ahora regresemos. Para eso el paciente sale un poco más adelante, se apoya firme en los brazos, nosotros nos colocamos cerca a él, y de esa manera, ahora hacia atrás, realiza el traslado de la cama
a la silla de ruedas, mucho mejor. Bien, como ve, el terapista ocupacional mucho tiene que ver con la parte de lo que es el desempeño y el desarrollo de las actividades de la vida diaria en el paciente tal y como está, como les había mencionado inicialmente. No sé si hay alguna pregunta, algún Sí, comentario. perfecto. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. También felicitarlos por los excelentes videos elaborados y por la participación que han tenido del personal y de los pacientes. Doctora, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan luego de cuánto tiempo podríamos ver la recuperación de la fuerza muscular en nuestros familiares. Como le decía, depende mucho el cuadro clínico, la afectación, ¿no? Si ha sido severa, si ha sido moderada, si ha sido leve. Ahora, depende el tipo de lesión del nervio también. Como sabemos, puede ser de tipo desmielinizante, ¿no? En la cual la recuperación es mucho más rápida, o a diferencia del tipo axonal, en la cual se dañan las fibras nerviosas y ahí el tiempo de recuperación es más lento, ¿no? Por eso va a depender mucho del grado de afectación. Sin embargo, bueno, estadísticamente se dice que a los 6 meses, usualmente ya entre un 50-80% de pacientes se recupera, ¿no? Y hay a quienes hay que hacerle seguimiento por lo menos un año, ¿no? Pero como te mencionaba, gracias a Dios, la mayoría de pacientes evolucionan bien. Lo importante es evitar las complicaciones, ¿no? Que podría ser en un primer momento lo que es las úlceras, en otro momento la presencia de dolor, en otro momento las retracciones articulares, ¿no? Lo importante es estar en comunicación permanente, ¿no? Con el área de rehabilitación para quien vaya monitorizando y dándole las pautas. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también en qué casos mi familiar va a requerir realizar una rehabilitación o si son todos los casos en que se presente un síndrome de Guillain-Barré los que requerirían una rehabilitación. De alguna manera, todo paciente que sufrió el síndrome de Guillain-Barré y tiene alguna deficiencia, como puede ser dificultad para caminar, fatiga, pérdida de fuerza en las manos o en los hombros o dolor, requieren acudir a un centro de rehabilitación. Es importante la evaluación para poder establecer un plan y entrar en relación con todo el equipo, porque no solamente la afectación puede ser física, como en un primer momento mencioné, muchas veces también tiene un componente psicológico. Dada la situación, el paciente entra en ansiedad o en desánimo o en depresión. El cuadro ha sido tan agudo, causa un problema de desequilibrio en la familia, ahora quién se hace cargo del paciente, deja de trabajar, el entorno se vuelve un poco difícil. Entonces, gracias a Dios, nuestro equipo de rehabilitación incluye un psicólogo, incluye una trabajadora social que también le dan el apoyo, el soporte, ¿no? Muchas veces para ayudar y entrar a trabajar con la familia, ¿no? Que es como en un primer momento también mencioné, la familia es un pilar importantísimo en la parte de rehabilitación. Claro que sí, doctora. Bueno, nos preguntan también si podríamos, en cuanto a la alimentación, brindar alimentos licuados o si podemos usar sorbetes o cañitas para que nuestros familiares puedan alimentarse adecuadamente. Siempre y cuando haya complicación de problemas de la deglución, ¿no? Que no son la mayoría. Si el tema de la deglución no hay mayor problema, normal, se puede empezar a dar una alimentación, digamos, progresivamente al inicio el alimento triturado, ¿no? Y después ya de mayor consistencia, siempre teniendo en consideración si hay dificultades con la deglución, básicamente ello, ¿no? Pero una vez ya que el paciente está o la persona está en condiciones de deglutir, no tiene problemas de cuando toma líquidos, por ejemplo, se atora, ahí no habría mayor inconveniente, no hay muchas complicaciones, a no ser que el paciente haya salido con su sonda nasogástrica, ¿no? Entonces ahí
sí también se requiere la intervención igual de rehabilitación para poder reentrenarlos en lo que es la capacidad de deglución. Muchas gracias, doctor. Correcto. ¿A cada cuánto tiempo debemos realizar estos ejercicios y cuántas veces por semana, cuántas veces al día? Bien, a ver, respecto a ello les mencionaba de que va a depender del tipo de paciente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, no se mueve, ¿no? Y o sea, el familiar es el que le tiene que hacer los ejercicios, ¿no? Esos son ejercicios pasivos, yo le puedo hacer 2 o 3 veces al día, no hay ningún problema. Pero si el paciente tiene movilidad activa, ¿no? Él puede hacer algo de ejercicio, pues yo lo puedo motivar para que realice ejercicios. Y es más, yo le puedo asistir en el ejercicio, pero nunca llevarlo al agotamiento, ¿no? Eso quiere decir que si recién se está recuperando y póngase de que solamente puede hacer unas 5 veces de extensión de rodilla, estoy poniendo un ejemplo, y después viene el agotamiento, entonces yo no puedo estar forzando. Lo dejo ahí y lo trabajo probablemente o más tarde o al día siguiente, pero con la misma cantidad o un poquito, pero no puedo yo sobreexigirle, porque hay que recordar que en el proceso del síndrome de Guillain-Barré, si yo de por sí ya hay fatiga muscular, ¿no? Si yo exagero en lo que es el ejercicio, más bien voy a llevar a retrasar el proceso o de repente a retroceder, ¿no? Así que para ello es importante la evaluación médica, ¿no? Y las pautas que se le dé. Ahora, en la semana, pues en casa hay que estar apoyándolo diariamente, si no es 1 o 2 veces al día, como nuevamente les repito, siempre evitando llevarlo hasta la fatiga. Puedo trabajarlo por áreas, por decir, en la mañana trabajo el miembro superior, hombro, codo, brazos, muñeca. En la tarde puedo trabajar miembro inferior, tobillos, rodillas, cadera, ¿no? Puedo hacer ese tipo de ejercicio, por ejemplo. Ok, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, vayamos ya con el paso 4, que también es una parte sumamente importante, el apoyo psicológico y el servicio social para nuestros pacientes. Ok. No, de repente al final podría darles un poquito el alcance de lo que es la silla de ruedas, le mencionaba también, porque muchos van a salir en silla de ruedas y muchos van a adquirirlo, ¿no? Entonces es importante tener en consideración cómo es que yo debo comprar una silla de ruedas, requisitos mínimos para que pueda facilitar sus actividades en la casa a mi familiar. Bueno, eso al final del video que a continuación vamos a presentar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Los pacientes con el síndrome de Guillain-Barré que llegan al consultorio llegan con mucha carga emocional, las reacciones desde mucha ansiedad, mucha angustia, preocupación, llegan a un estado muchas veces de shock, también de negación. Podemos ver también incluso muchos sentimientos de ira, molestias, se preguntan por qué a mí, por qué Dios me ha castigado. Y todas estas emociones que vienen confusamente en el paciente lo van expresando en las sesiones que tienen en psicología. Y en las consultas se le facilita el espacio, ¿no?, de seguridad, donde ellos puedan sentirse tranquilos de expresar lo que sienten. Es importante el apoyo familiar. Desde la consulta que tenemos con el paciente, vemos que viene acompañado de algún familiar y le damos una connotación positiva. Significa que vamos a felicitar a la familia por estar acompañando al paciente y esto nos va a dar luces de que es algo muy positivo en un pronóstico de avance, porque no está solo. Vamos a enseñar a la familia también que esto tiene un tiempo, unas etapas. Estas fases psicológicas de reacciones que hemos hablado en un primer momento, vamos a conversar con la familia para que también ellos sepan que los pacientes tienen unas reacciones de shock, negación,
pueden tener ira, frustración, cambios de estado de ánimo, reacciones depresivas, ¿no? Y luego ya viene la etapa de resolución, donde el paciente ya puede ya hacer como una reflexión de lo que le toca ahora hacer a partir de lo que conoce de la enfermedad, es decir, su nivel de compromiso, responsabilidad en acudir a las citas, en realizar todo lo que los profesionales le indican que hagan en casa, porque hay muchas pautas para la casa. A partir de que podemos trabajar con la familia, les enseñamos también a reconocer y validar las emociones de cada uno de los participantes. El paciente tiene que saber que su familia también va a tener algún impacto en esto, de lo que está pasando, que no es solo. Por lo tanto, la familia también tiene que saber que hay que cuidar mucho sobre la victimización o la sobreprotección que le podamos dar. La familia es un sistema. Si a un integrante de la familia le pasa algo, todos van a tener un impacto. Y también hay reacciones, así como el paciente tiene, de angustia, de preocupación, de ansiedad. Por lo tanto, a otro nivel también se impactan. El apoyo es a través de todos, a través de una escucha activa, sin juicios, validando las emociones. ¿Qué significa esto? De que hay que permitir a la persona hablar y expresarse. Muchas veces la familia, con la intención de brindarle al paciente una ayuda, una tranquilidad, le ofrece palabras como ya va a pasar, espera, cuídate, tienes que hacer lo que te dice el doctor, pero resulta repetitivo. Los pacientes acá me dicen que no pueden decir a sus familias lo que les pasa por temor a que la familia se angustie, se preocupe. Entonces es como que cada uno vive esta situación que pasa a nivel muy individual. Cuando expresar las emociones es algo válido. La familia no solo está para compartir momentos agradables, bonitos, cumpleaños, sino también para compartir estos momentos de enfermedad, de angustia, de preocupación. Y esto va a nutrir los lazos, porque incluso las personas que están alejadas, esto es una oportunidad para mostrarse y brindar este sostenimiento y puedan como reconciliarse y conectarse mucho más. La pareja también tiene su cuota de importancia. La pareja es muy importante en el ámbito de soporte, porque todos estos cambios que van a experimentar a nivel corporal van a producir también una mirada de su propio esquema corporal. El paciente muchas veces va a darle más importancia a las cosas que está perdiendo a nivel corporal, a su identidad, y tiene mucho temor de mostrarse, por temor también al rechazo. La pareja en estos momentos tiene que más bien mostrarle todo el tema emocional, sentimental, afectivo, recordar los momentos que han vivido ellos, que los han nutrido, los momentos de amor, de sentimientos, porque la persona es integral, la enfermedad va a pasar y la relación va a quedar. Por lo tanto, esto que pasa ahora es una oportunidad como un recurso sumamente importante de cohesión y de reciprocidad en la pareja. ¿No? En este caso, usted actualmente está con la trabajadora social del departamento y vamos a conocer un poco más acerca de su situación socioeconómica, ¿no? De la parte de su soporte familiar, que en este caso usted está con su esposa, viene acá. Queremos saber acerca del apoyo que ella está brindando, que brinda la esposa, la familia, ¿no? Las redes sociales con las que usted cuenta, y en ese sentido lo vamos a orientar también, ¿no? Queremos también que usted sepa que de acuerdo a su diagnóstico médico y a otras discapacidades más con las que pueda contar la persona con discapacidad, tienen muchos derechos que los benefician en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Y uno de los derechos con los que usted cuenta también es que la persona con discapacidad no puede ser despedida del trabajo a causa de la discapacidad, ¿no? Entonces, si es que fuera el caso de un centro laboral, el centro tendría que reubicarlo, ¿no? En algún puesto de trabajo que usted pueda realizar. ¿No? En este caso, al ser un trabajo independiente y de acuerdo a las secuelas que puedan quedar, ¿no? O sean mínimas, entonces habría que ver la posibilidad de buscar quizás otro trabajo que le permita realizar esas actividades que usted realiza de trabajo, ¿no?
También queremos informarle que la persona con discapacidad, en este caso, habiendo pasado 6 meses como mínimo de atención continua acá en el instituto, puede acceder a la evaluación del certificado médico con el fin de obtener el certificado de discapacidad. ¿No? Que le da muchos beneficios, por ejemplo, acceso libre a actividades públicas, ¿no? A centros de recreación, ¿no? Entre otros beneficios más que le da una vez que usted pueda tener el certificado de discapacidad. Perfecto, doctora Lozano. Es bastante explicativo el video. Nos han hecho llegar, doctora, algunas preguntas. Nos preguntan a dónde se podría acudir en caso de que se haya sufrido un despido o no se le haya renovado el contrato a un paciente que haya sufrido un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, inicialmente, como sabemos, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome con muchas posibilidades de recuperarse. Si es que hubiera secuelas severas, ¿no? El paciente queda en silla de ruedas, por ejemplo, ya no va a poder caminar o ya no va a poder desempeñarse como inicialmente lo hacía, lo que puede hacer es acudir para que le dé un certificado de discapacidad. Y eso en cualquier unidad de rehabilitación lo puede solicitar. Nosotros a nivel nacional tenemos 73 unidades de rehabilitación donde pueden acudir para que puedan recabar su certificado de discapacidad, siempre y cuando, claro, la discapacidad sea moderada, severa, ¿no? Entonces, si es una discapacidad leve, usualmente se espera más de 6 meses. Cuando la discapacidad es severa y hasta los 6 meses sabemos de que no va a mejorar, ya se le puede emitir. En primera instancia, difícilmente se le va a emitir, o se le va a emitir, pero de manera temporal, ¿no? Que no es la idea. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también qué trámites, y coinciden mucho también con su respuesta, qué trámites se deben seguir para obtener este certificado de discapacidad, y quizás si pueda ahondar un poco más en esta diferencia entre discapacidad leve, moderada, en qué consiste. Bueno, en cuanto a los trámites, por norma, para obtener un certificado de discapacidad se requiere, es uno de los requisitos, que el paciente por lo menos tenga en estado de rehabilitación, o sea, que haya estado asistiendo o teniendo rehabilitación por lo menos 6 meses. Después de los 6 meses, si todavía hay discapacidad o hay alguna deficiencia, entonces se le puede solicitar el certificado de discapacidad. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Creo que, bueno, nos está quedando pendiente también la parte de la obtención de las sillas de ruedas, como había mencionado. Sí, lo que le mencionaba era de que muchos de estos pacientes van a poder o van a requerir el uso de silla de ruedas. Perdón, en la pregunta anterior se mencionaba cómo era discapacidad leve, moderada, severa. Si nosotros hablamos de marcha, por ejemplo, una discapacidad leve sería un paciente que camina, recupera su marcha, de repente por ahí va a necesitar usar una ortesis para el tobillo-pie o un calzado ortopédico o un calzado en el cual la caña sea alta y con eso supera, ¿no? Pero una discapacidad moderada ya sería aquel paciente que se quede en silla de ruedas, ¿no? Que ya no va a poder realizar marcha. Y una discapacidad severa podría ser un paciente que no puede ni siquiera controlar el tronco, o sea, no puede estar en una silla de ruedas, no puede desplazarse solo, más bien ya es dependiente de otra persona que lo movilice, que le hagan sus cambios posturales, o sea, que sea dependiente de una persona, que una persona lo esté asistiendo, ¿no? Básicamente eso es, a grosso modo, una diferenciación entre lo que es discapacidad leve, moderada y severa. Pero al margen de eso, yo quería también mencionar un poco respecto a la silla de ruedas. Si bien es cierto, los pacientes pueden salir en silla de ruedas, uno puede ir a la esquina, comprar en una ortopedia, una silla de ruedas, pero lo que nosotros vemos, ¿no? Venden y se adquieren sillas de ruedas y sillas de ruedas. Para este tipo de pacientes que generalmente quedan con secuelas en la parte distal de sus pies y en la parte distal de sus manos,
Es importante tener en consideración de que las sillas de ruedas deben tener un apoyabrazos desmontable. ¿Qué quiere decir? De que donde se apoyan los brazos, esto de acá, pueda desmontarse para que cuando yo quisiera pasar o a la silla normal o a la cama no tenga el inconveniente de este aditamento, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tener en consideración. Lo otro es el tamaño de las sillas. Hay sillas tan anchas en la cual el paciente se sienta y se hunde, ¿no? Y al hundirse ya toma posturas diferentes, se inclina hacia un lado o hacia el otro, o se siente hundido, y hace que también la piel se friccione, y esto es como un riesgo para que pueda desarrollar una úlcera o una lesión. Lo otro es de que, no sé, no tengo acá la foto, pero hay sillas en las cuales sus rueditas, tanto anteriores como posteriores, son pequeñitas. En ese caso, lo único que voy a hacer es de que, de todas maneras, necesite que alguien empuje mi silla de ruedas, ¿no? Por ello, si es un paciente que de alguna manera tiene fuerza para poder trasladarse, lo ideal es que sean estas sillas, que son sillas estándar, ¿no? Con ruedas grandes, para que personalmente el paciente pueda trasladarse dentro de la casa, y si tiene la fuerza suficiente, fuera de la casa también, ¿no? Importante eso, considerar esas. Hay más características en las sillas, pero bueno, por lo menos eso. Lo otro es, cuando yo esté en la silla de ruedas, estas me deben quedar a medida, ¿no? Y eso me debe permitir una postura adecuada. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga que sentarme de manera erguida y no estar, pues, en posiciones que me pueden estar llevando con la espalda hacia atrás o inclinada hacia un lado, y ahí vienen los problemas de dolor y de desalineamiento, ¿no? Lo otro es estas actividades, por ejemplo, en la cual se entrena al paciente en subir rampas, en bajar rampas, en subir escaleras, bajar escaleras. Esta parte también lo tiene que ver el terapista ocupacional. Entonces, los entrena para que los pacientes no puedan sufrir ningún vuelco. Igual también se les enseña lo que es cómo subir a un auto, cómo desplazarse en un bus. Es un tema importante, ¿no? No solamente rehabilitación, es, entre comillas, masajes, ¿no? Eso es lo que quería aportar como una información complementaria, de la cual yo sé que es necesaria para los pacientes que tienen dificultades para caminar. Entonces, como conclusión, yo quisiera mencionar de que el manejo rehabilitador, pues, es integral, tiene un enfoque en un contexto integral, y como verán, es interdisciplinario. Por un lado, hay que ver la parte de la actividad física; por otro lado, hay que ver la autonomía del paciente, la independencia que yo le pueda dar, ¿no? Por otro lado, importantísimo la participación de la familia en este contexto, ¿no? Es un eje primordial en el proceso de rehabilitación. Y tener en consideración que cada paciente es único. Lo que yo le pueda estar haciendo al paciente A no quiere decir que es lo mismo que le voy a hacer al paciente B. Todos, de alguna manera, tienen un plan de tratamiento individualizado. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Nos están enviando, doctora, una última pregunta. Nos preguntan qué material sería el recomendado para la adquisición de las sillas de ruedas. Material. Supongo que se están refiriendo a lo que es el cojín, o puede ser al material del armazón. Bueno, el armazón puede ser de acero inoxidable, puede ser de aluminio, que pesan menos, ¿no? Ahora, los cojines, hay infinidad de cojines, pero en líneas generales, de material antitranspirante, ¿no? Porque la humedad es un factor que también ocasiona lesiones en la piel, maceración, ¿no? Lo otro es lo importante, recalcar que debe ser a medida, no debe ser ni muy ancho ni muy angosto, que no permita una buena maniobrabilidad. La altura del respaldo también. Si yo controlo, me siento bien, entonces no necesito tener un respaldar alto, porque eso va a hacer que cuando yo quiera desplazarme en la calle no pueda manejar bien, porque hago que el respaldo me ocasione como un tope, ¿no? Cuestiones que hay que tener en consideración. Igual el apoyapiés, ¿no? Como han visto en la figura, la postura ideal del paciente es que esté sentado
con 90 grados en la cadera, 90 grados la rodilla y casi lo mismo en los pies. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Un gusto tenerla con nosotros el día de hoy, brindando estos consejos y recomendaciones a la población. Muchas gracias. La verdad ha sido una buena oportunidad para poder compartir. Hay muchas cosas y muchos temas que se pueden tratar en rehabilitación. En otro momento de repente podemos hablar más de lo que es relacionado a las ayudas técnicas, qué opciones hay dependiendo de las secuelas, hablar un poco más de férulas para miembro superior, para miembro inferior, el mismo tema de silla de ruedas, ¿no? Que difiere para diferentes deficiencias que tenga. Hay unos que van a poder controlar el tronco, otros no. En fin, hay una infinidad de situaciones que se pueden tratar en aspectos de rehabilitación. La verdad, para mí, muchas gracias por habernos dado la oportunidad y bueno, ojalá que pronto estemos en contacto nuevamente. Perfecto, doctora, así será. Estaremos en contacto pronto y felicitarlos también por la elaboración del material comunicacional. Hemos visto también la participación de los pacientes de su establecimiento. En general, todo nuestro saludo a todo el Instituto Nacional de Rehabilitación y gracias nuevamente por brindarnos su valioso tiempo.